está con nosotros Laureano Gutiérrez, es realizador cinematográfico y ha realizado la serie Malvinas, este trabajo que se está presentando a través de TVO de Super para todo el país. Y bueno, pero Laureano está en Catamarca, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a vos y a por haber recibido esta invitación, que para mí es un gusto poder estar acá hoy. Bueno, y contanos un poquito de la experiencia de esta realización que tiene que ver con Malvinas. Exactamente, sí, es una serie de episodios documentales en donde cada uno de los episodios cuenta una vivencia de un veterano o veterana de guerra, digamos, ¿no? En cada uno de los episodios se va a poder escuchar un testimonio en primera persona, contado desde su subjetividad de lo que fue aquella participación en la Guerra de Malvinas. Hay un recorte muy particular que tiene que ver con que las personas que se suman a estos episodios fueron parte de lo que fue la recuperación de las islas y estuvieron en el conflicto bélico del 82. Y en realidad cada uno de los episodios que cuenta una vivencia tiene una variedad bastante amplia, porque hay civiles que participaron como pilotos, a lo mejor llevando tropa, hay una enfermera, o sea que también hay una presencia de una mujer, hay varios conscriptos de distintos lugares del país, también hay suboficiales y hay un teniente que es de la Fuerza Aérea, es decir, de la carrera militar. Claro, ¿no? Como que había hecho la carrera militar en ese momento, claro. Exactamente, o sea que obviamente las participaciones son muy diferentes, porque en ese momento no era lo mismo alguien que estaba formado y entrenado para eso que los soldados conscriptos, que en realidad estaban cumpliendo su servicio militar, ¿no? Recordemos que hubo 10.800 personas, 10.800 soldados que fueron movilizados a Malvinas y que participaron de la recuperación, digamos, de las islas. Exactamente. ¿Y de dónde surge esto de preparar este documental, esta serie de documentales sobre Malvinas? Mira, la realidad es que a mí me interesan muchas temáticas, pero la temática de Malvinas es interesante porque es muy transversal a muchas situaciones, y de verdad que desde distintos lados, inclusive hasta con toda la polarización que a veces sufrimos en nuestra historia y con el aspecto que siempre puede meterse, que tiene que ver con lo que cada uno opina y las ideologías, Malvinas es un espacio en donde hay un montón de cosas en común, ¿no? Entonces, todos, inclusive antes de la recuperación de las islas en el 82, era una causa nacional, digamos, ¿no? Todos lo estudiamos en las escuelas, entonces, bueno, es un espacio en donde muchas cuestiones confluyen, ¿no? Entonces, por eso a mí me parecía interesante. Es una temática aparte. El recorte que yo hice fue contar solamente el conflicto bélico, porque, bueno, la historia de Malvinas tiene muchísimo tiempo, ¿no? Yo siempre explico que nosotros tuvimos 3 invasiones inglesas, digamos, ¿no? O sea, esta es la tercera y lamentablemente todavía hoy tenemos un territorio ocupado y por ende nuestro país no está completo, y no es solamente una cuestión de territorialidad, digamos, también tiene que ver con la soberanía, también tiene que ver con los recursos, ¿no? Hay que pensar que la historia misma de Malvinas está atravesada por la geopolítica, está atravesada por los recursos naturales, está atravesada por la historia, se entremezclan también lo que implica conocer la población originaria, la que empieza a ocuparlo, la que empieza a desplazar a los demás, o sea, es muy complejo, es mucho mayor el tema de Malvinas al conflicto bélico del 82, pero dentro del conflicto bélico del 82 también hay un montón de cosas interesantes. Entonces a mí me parecía muy acertado contar estas historias, pero no contarlas yo, sino que la cuenten los protagonistas, que también esa es otra de las cosas que yo decidí como recorte de documentalista, que es que los protagonistas cuenten su vivencia en primera persona. Otra de las particularidades es que en general cuando vos haces un documental elegís qué personas van a contar esa historia. Bueno, yo me propuse que toda la persona que digamos, todos los episodios son de todas las personas que se acercaron a querer contar su testimonio. No hay un recorte, es decir, yo no seleccioné quién contaba esa vivencia. Cuente, quién no cuenta. Exactamente, porque eso ya es un recorte, por supuesto, que determina mucho, digamos, ¿no? Entonces, para mí cada historia cuenta, en el amplio sentido de esa frase, digamos, ¿no? Nos cuenta, y poder contar la historia desde el protagonista también es interesante, porque entonces no hay nadie que la cuente por ellos, y por eso también hay una cuestión perentoria de poder contar estas historias antes de que estas historias se vayan con el paso del tiempo, digamos, ¿no? De hecho, hay en esta primer temporada de la serie hay neuquinos, mendocinos, entrerrianos, correntinos,
porteños, bonaerenses, digamos, ¿no? Hay de todo tipo de participación de todo el país. Y no hay ningún catamarqueño todavía, digamos, ¿no? Que para mí eso es una de las cosas que es interesante poder también lograr, que cada una de las regiones que aportó su juventud y su deber cívico de defender a la patria, digamos, pueda contar también esa historia. Aquí también hay bastantes veteranos de guerra y también han fallecido en las islas algunos catamarqueños, lo cual también es interesante porque son historias que necesitan ser contadas. Y en este caso, Laureano, me imagino lo fuerte que debe ser, digamos, porque bueno, uno tiene el lado del realizador, el lado artístico, las cuestiones técnicas, pero las historias deben ser historias muy fuertes. Las historias son muy fuertes y me pasó algo muy particular, que es que en la previa del rodaje, muchas veces uno toma contacto o con la familia y también con el que va a participar, porque pregunta, le explicás, contás, entonces después hablas a lo mejor con parte de la familia que te cuenta y muchas veces me pasó que la familia decía, no, bueno, el papi no cuenta cosas sobre esto, es difícil que hable, solo habla cuando está con camaradas o con otros conscriptos o con otras personas que estuvieron, ¿no? Y hay otros que sí, que participan y que se han metido en ejercer la memoria y poder contar sus historias y se han asociado, pero muchas historias siempre coincidían en que había cosas que no contaban. Y mi particular registro es que cuando habilitás la posibilidad de contar, salen un montón de cosas, y esas cosas son siempre interesantes. De hecho, muchas veces me pasó que se me acercaba una hija diciendo, yo nunca escuché contar a mi papá eso. O me acabo de enterar que mi esposo hizo esa tarea, nunca me lo había dicho. O hasta a lo mejor otro conscripto, otro camarada de ellos dicen, esto nunca lo dijo. Es decir que habilitando la posibilidad de contar en primera persona surgen un montón de cosas. Y después hay otra particularidad que es que yo escucho el relato cronológico, digamos, ¿no? Les cuento que me cuenten como si fuera a un nieto, a una nieta, que cuenten eso. No trabajo de la manera inquisidora o preguntando o buscando el efecto, ¿no? Ya el solo hecho de enterarte, claro, el solo hecho de enterarte que un día te tocó ir, ninguno es de Malvinas, ninguno, ni siquiera, muy pocos son de la zona sur que les ha tocado como para... Entonces la mayoría ya hay una cuestión de, un día te dicen que tenés que ir, un día te llega un telegrama, un día tenés que presentarte, un día te enteraste que se recuperaron y ya empieza un recorrido narrativo que tiene una densidad, solo el hecho de poder contarlo. Y aparte después, en términos puntualmente literarios, si querés, hay un compás de espera. Llegan y la tropa británica sale el 9 de abril. Claro. Hay gente que pensaba que no iba a venir. Sí. Y se vino, y el 9 de abril empiezan a llegar, entonces hay una espera, que ya están en las islas los que llegaron, que ya carga la tensión, hasta que el 1 de mayo caen las primeras bombas, digamos. Entonces es muy fuerte, y pensar que desde el 1 de mayo hasta el 13 de junio, hasta el día 14 de junio, que es cuando se entregan las islas de vuelta, la verdad es que hay muchísimo para contar. Entonces hay como una tensión que va sumando hasta que llega el momento del combate. Y esa también es otra de las particularidades de este documental, de esta serie documental. Y es que cada historia tiene una tensión y una densidad al ser contada que no importa la acción bélica en la que hayas centrado o no, porque la realidad es que estás en guerra. Entonces todo lo que te pasa está mediado por eso. Estás en otro lugar, estás en otro clima, estás con un ejército hiperprofesional que está viniendo y que por otro lado, desde que desembarcaron, avanzaron y reconquistaron nuestras islas. O sea, es muy fuerte también pensar eso. Pensá que el 80% de la tropa que fue a Malvinas fueron conscriptos, es decir, pibes de 18, 19 años. Esto también es interesante de comprender de la particularidad de lo que fue esa defensa, ¿no? De recuperación y de pérdida de vuelta a nuestras islas. ¿Cuántos capítulos tiene esta primera temporada? Esta primera temporada tiene 13 episodios. Cada episodio cuenta la historia de una vivencia, ¿sí? Por eso se llama Vivencias de Guerra, y ese episodio está contado con la particularidad de que cada uno cuenta ese recorrido cronológico. Hay otra particularidad que es que yo decidí no incorporar material de archivo o preexistente más que el que tengan los propios protagonistas. Entonces, en algunos casos tienen solo una foto perdida, que es una foto de una foto
foto de cuando hicieron la colimba y nada más, pero en otros no, a lo mejor tienen, inclusive hay algunos que han sacado fotos ahí y demás. Entonces, tiene la particularidad de que el registro documental tiene el archivo existente de esa familia, del que está contando esa historia. Entonces lo hace mucho más personal porque, por otro lado, al describir ese material, bueno, esta es la foto que conseguí, cuando esta la guardé, esta me la trajeron, esta la conseguí mucho tiempo después en un encuentro con otros veteranos. Entonces ya la carga emotiva sobre ese recuerdo lo hace otro documento histórico que es parte de lo que yo busco cuando hago esta serie. Recordamos que los episodios se van a poder ver por TVO en todo el país, digamos, en donde tiene TVO y Super sucursales, va a estar ahí viéndose esta serie. Exactamente, y hay una cuestión que es que es una serie documental que no tiene final, en el sentido de que todavía hay un montón de veteranos que estaría bueno conseguir. Hay muchas historias para contar. Exactamente, y conocer sus vivencias, digamos, ¿no? Entonces, por eso yo invito a quien pueda ver el material, que si sabe o si conoce de algún veterano y demás, que le haga llegar que está esta serie, que me contacte o que nos contacte como para ver dónde están esas historias y ver de qué manera se pueden contar, digamos, porque para mí es importante que ese tejido de registros en primera persona forme parte de nuestro documento histórico, porque es la mejor manera de conocer la historia. Es decir, todos nosotros recuperamos la historia, inclusive si vos te pones a investigar cómo es la historia de las Malvinas, llegás a partir de testimonios, ¿no? Conocés hay el Gaucho Rivero, que fue uno de los que la recuperó después que los ingleses la habían tomado y demás, y entonces vos conocés eso porque alguien te lo contó. Bueno, esos alguienes de la historia están acá, están todavía, muchos de ellos con nosotros, un montón no, murieron 649 en las islas y ya se amplió ese número con los que se suicidaron después, ¿no? Entonces, y pensá que de ese número, de la cantidad de caídos en Malvinas, la mitad es de un solo episodio bélico, del 2 de mayo, cuando hundieron al Belgrano. Exactamente. Sí. Entonces es algo recontra fuerte pensarlo de esa manera, pero lo que vuelvo a insistir es que hoy están esos testimonios vivos que estaría buenísimo que cuenten sus historias en primera persona hoy. Y en este caso, quienes quieran contactarse, que están acá en Catamarca, que se tienen que contactar, vos vas a estar en Catamarca, de igual manera a través de TV o de Super, lo puede hacer cualquiera de los veteranos. Por supuesto, hay que contactarse con el canal o con quien, desde donde lo puedan ver, esas personas que conozcan a otros veteranos y que quieran contar su historia, que nos contacten. Siempre hay alguna manera, por lo menos, de tenerlo en cuenta para ver cuándo se pueden contar esos episodios. Y acá en Catamarca seguramente vas a tener contacto con los veteranos. Sí, me voy a reunir con los veteranos de aquí y la realidad es que uno de los objetivos es ese, empezar a ver cómo podemos hacer para que esas historias, esas vivencias no se pierdan y nadie cuente la historia desde otros, digamos, ¿no? Que no es que estoy en contra de eso, pero sí me parece que hay algo que es como una responsabilidad que tenemos hoy, que es conocer esas historias ahora. Hay que pensar también que durante un tiempo, y de hecho fue muy fuerte para los que fueron a Malvinas, se diluyó Malvinas por un mundial. Es decir, en la gran mayoría de la sociedad, ante la derrota y ante un montón de cuestiones, volvieron a darle la espalda a los que fueron y las recuperaron nuestras islas, ¿no? Entonces, durante muchísimo tiempo fue algo muy invisibilizado. Eso, por suerte, cambió, digamos. Hoy es distinto. Por eso también la temática Malvinas es algo que nos trasciende y nos acerca. Vos podés pensar o votar diferente a cualquier otra persona. Pero sí, Malvinas son Argentina, no hay vuelta. Y el que deja en claro que no solamente es minoritario, sino que claramente no va a comprender una idea común que es la que tenemos como compatriotas, digamos, ¿no? Porque, bueno, si considerás que las Islas Malvinas no son nuestras o que no es una causa propia y demás, bueno, estás del otro lado de la historia en general, porque todos los gobiernos y toda la historia nuestra es de haber reclamado ese derecho de posesión y que aparte implica otras cosas, ¿no? Porque esto que decíamos de los recursos o la defensa de nuestra idea de nación, no solamente es la defensa de un territorio, sino lo que implica alrededor de eso. Exactamente. Laureano, ¿esto se ve por TVO a las 18:30? ¿Hay días específicos? Sí, va a haber, creo que son 2 veces por semana que se van a emitir un episodio y después no sé si se va a repetir, pero bueno, sé que se va a ir viendo periódicamente. Cada episodio, como contaba, cuenta una historia distinta, por ende también es un punto de vista distinto. No es lo mismo un suboficial entrerriano que un teniente correntino, que
un conscripto bonaerense, que una enfermera porteña, digamos, ¿no? Cada uno va a contar y ve diferente el conflicto bélico. Algunos la vivieron, todos tienen algo en común, que es que estaban de acuerdo en que las islas eran nuestras. Ahora, los recorridos vitales y de experiencia son muy diferentes. Son digamos, muy personales. ¿no? Claro. Muy personales. Totalmente. Laureano, un gustazo. ¿Hasta cuándo te quedas por Catamarca? Me quedo, supongo, hasta mañana o pasado, pero me quedo unos días. Perfecto, bienvenido y bueno, y naturalmente vamos a compartir el material de Malvinas. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Laureano Gutiérrez, realizador cinematográfico que está presentando aquí en Catamarca de manera